Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy en las Rutas de la Armonía vamos a tener una invitada muy especial que para mí es un gran gusto recibir aquí en este estudio. Ella, aparte de ser una gran amiga y alguien a quien estimo mucho, es una gran cantante, es una soprano con una larga trayectoria que se ha dedicado principalmente a la música antigua, a la música clásica, pero también ha coqueteado por ahí con otros géneros y con música un poquito más moderna. Y bueno, por otra parte, Eugenia Ramírez, que es quien nos acompaña hoy, se ha dedicado a la docencia, principalmente del canto, y a través de la voz ha descubierto múltiples caminos en la música, tanto personalmente como en sus alumnos. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con ella. Acompáñanos. Bueno, pues ya estamos aquí, Eugenia. Qué gusto que estés aquí de visita con nosotros, con este espacio que para mí pues es muy importante porque vamos, digamos que a hablar de cosas que normalmente no platicamos en entrevista ni como músicos, ni como docentes, ¿no? Ni como amigos. Y bueno, pues te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Qué gusto. Oye, pues ya de lleno vamos a entrar al tema y yo quería que me platicaras un poquito, como te venía yo medio preparando antes de la entrevista, para ti, o sea, para Eugenia, ¿qué cambió antes de que te dedicaras a la música o antes que empezaras a estudiar la música? ¿Qué sientes que es lo que más cambió, obviamente de manera positiva en ti, por el hecho de dedicarte primero como músico? Por dedicarte a la música, ¿qué es lo que te ha aportado o lo que te ha dado dedicarte a la música? Bueno, son varios elementos, pero te podría decir que los los más importantes considero que son, uno, la disciplina, pero una disciplina justamente que no se siente como tal, porque como en el caso mío es una cuestión vocacional, estoy haciendo algo que me encanta, que me gustó desde niña. Entonces estudiar no era como algo tedioso o algo que no que quisieras evitar. Entonces, pues empieza a darte una disciplina de todos los días hacer esto de manera muy gozosa, pero a fin de cuentas con un objetivo muy claro, con una línea muy clara. Después, años después, por ejemplo, yo empecé a meditar y me di cuenta que lo que yo venía haciendo, mi entrenamiento musical de toda la vida, pues era eso, era un entrenamiento de meditación, de enfocarte, de poder verdaderamente estar el tiempo necesario en un solo lugar, muy unipuntualmente, resolviendo algo. Y eso tiene una aplicación en todos los ámbitos de la vida. Por ser breve, te diría que eso. Bueno, y si amas esta profesión como muchos la amamos, pues es una fuente constante de bienestar, de gozo, que no se acaba además, o sea, porque uno no acaba de estudiar nunca. Entonces, este movimiento constante siempre te da más gratificación.
Además, yo creo que dentro de todas las artes, las escénicas, como la música, como el teatro, las de interpretación escénica en vivo, vamos a, a decirle de alguna manera así, eh, son, retomando esta idea de la meditación y de estar presente en el momento, son eso, porque son efímeras. O sea, bueno, obviamente los músicos de repente necesitamos hacer grabaciones para dejar, digamos, plasmado nuestro trabajo, ¿no? Pero la gran parte del trabajo y lo más rico, creo yo, de los músicos que nos dedicamos a hacer, a estar en un escenario es esa precisamente, el momento. Y un mismo programa, un mismo concierto que hayas preparado puede sonar diferente en el ensayo, diferente en la primera función, en la segunda, ¿no? 6 meses después. Y eso depende, yo creo, bueno, depende de muchas cosas, pero depende también del momento en el que estés tú transitando en tu vida, ¿no? No es lo mismo un concierto que diste a los 15 años que un concierto que diste a los 20, que un concierto que diste a los 30, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de tu crecimiento personal natural, digamos, o tu madurez natural como persona, ¿qué más, qué procesos crees que se hayan acelerado o frenado? Porque también hay, digamos, el no envejecer, por ejemplo, ¿no? el verse siempre rozagante y joven porque se dedica uno a la música, ¿no? Por Entonces, supuesto. ¿qué crees que cambia la música en ese sentido, en el sentido humano de la madurez y de los momentos de vida? Pues es esta capacidad de observarse y de estar, como decíamos, presente, es como desdoblar los momentos. A lo mejor cuando estás 15 años, 16 años y estás nerviosa, tienes otro tipo de, ¿sí? O sea, no reaccionas. Hoy en día, por ejemplo, o viendo la evolución a través de todos los años que tengo haciendo música, esto cada vez es más enriquecido, cada vez el tiempo se puede desdoblar más, quedar detenido más, o sea, observar todo lo que está pasando, decir, voy a hacer algo que nunca he hecho, voy a improvisar ahora aquí y jugar, además volverse totalmente lúdico. Todo esto basado a fin de cuentas en un entrenamiento muy fuerte, porque no es nada más como, la espontaneidad del momento, es una espontaneidad que está muy trabajada, que está muy cimentada, muy nutrida del estudio, de la observación de todos los días. Exacto. Mucha gente cree que improvisar es saber qué sale, ¿no? Y es al No, contrario, no. son microcomposiciones inmediatas en el momento inmediato, pero gracias a todo este pues estudio y esta experiencia y todo Sí. lo que traes y lo que puedes traducir en el momento y lo que haces con tu instrumento, en este caso la voz, ¿no? Es Y una gama de posibilidades enorme. Es como tener preparada una paleta y en realidad poder utilizar lo que quieres utilizar en ese momento, pero todo tiene. Exacto, todo tiene un gran trabajo tanto de tiempo como de esfuerzo detrás. Oye, y bueno, tú te dedicas también a la docencia Ujú. y estás en contacto con gente que se está formando y a veces incluso con gente que no necesariamente se está formando con un propósito de ser profesional o de dedicarse a la música. A veces hay gente que es por el gusto, por querer mejorar lo que hace en la música, principalmente el canto, pero dime, ahora en esa perspectiva, tú digamos, desde una perspectiva externa, ¿cómo ves o qué es lo que encuentras, el común denominador en la gente que se acerca a la música o que estudia la música, ya sea un instrumento o el canto, en su vida, en su día a día? ¿Cómo les cambia el día a día? Es increíble y me encanta dar clases. Yo empecé a dar clases desde los 13 años, no de música, de ballet. Empecé muy, muy pequeña. Me gusta mucho observar. Observo desde muy pequeña. Me encanta tomarme el tiempo como para ver algo y resolver algo. Específicamente ya en el canto, el común denominador que yo veo es algo muy lindo. A la gente le gusta su voz. Tu voz es una parte, vamos, inherente de ti. La gente no hace mucha conciencia de esto, pero tu voz es una parte primigenia, primordial. Tu voz eres tú. Entonces, la gente entra como con una gran gana de cantar lindo, cantar hermoso. Y lo que me he topado, te puedo decir, en el 90-95% de los casos, es que la gente se sorprende de ver su voz.
y de ver cómo el desarrollo de su voz, con esta conciencia, con esta, lo mismo que decíamos, con esta observación, le repercute en su vida. Es algo muy impresionante. De repente la gente llega como con un caos mental o como con mucha ansiedad y a través de trabajar tu voz, todas estas cosas empiezan a cambiar, porque tu voz va a sonar también así, va a estar ansiosa, va a tener no te puedo decir que sea, vamos, un matemático, ¿sí? Pero tiene muchísimo que ver. Entonces uno empieza como a desenredar nudos, ¿sí? Aparentemente vocales, y empieza a traducirse en un bienestar humano, en un bienestar cotidiano. Y fíjate qué similitud es como con una terapia, con una psicoterapia, porque al final de cuentas el terapeuta te lleva de la mano a escucharte, no a que le cuentes a él. O sea, el terapeuta no te escucha, claro, sino que te guía para escucharte. Y ahorita que estabas diciendo todo eso, o sea, yo me imaginaba a tus alumnos en el diván, ¿no? Escuchándose, primero conociendo su voz, ¿no? Y luego puliendo esa parte, y es una terapia también, no solamente de autoconocimiento, sino de autocuidado, de irse sanando en lo que se pueda sanar, o de irse mejorando en claro, lo que se pueda mejorar, ¿no? Y eso es, pues es padrísimo también vivirlo desde esa perspectiva de decir, pues eres una encaminadora de almas, pero en el buen sentido, ¿no? en el buen sentido. Mucha gente me pregunta, ay, pero no todo el mundo puede cantar, ¿verdad? Todo el mundo puede cantar mejor de lo que está cantando cuando empieza. La voz es tan noble, o sea, hay mil maneras de trabajarla, de verdad, de llevarla a otro lugar, y es nada más cuestión de tener paciencia, de tener confianza, y todo el mundo puede cantar mejor. Entonces eso también es un gran aliciente que pues se encamina solo per se a la gente. Claro. Oye, ¿y tú qué opinas yo siempre he dicho que el formar músicos en la educación básica, desde incluso preescolar, ¿no? El enfrentar a los niños, ¿no? En edad temprana e incluso jóvenes y adolescentes a la música, no como cultura general, sino con una determinada seriedad de tocar un instrumento o cantar, pero con un, vamos a decirle rigor, ¿no? Que no rigidez, ¿no? Pero un determinado rigor académico. Yo siempre he dicho que no necesariamente es para formar músicos, ¿no? O sea, no vamos a volver a todo el mundo músicos, pero ¿cuáles son los beneficios o lo que le vas a aportar a un ser humano al enfrentarlo a la música, más allá de que, bueno, de saber un poco más de música y de poder apreciar, a lo mejor si te enfrentaste en la primaria a intentar tocar el violín y lo odiaste, pero después oyes un concierto de violín de un violinista, un maestro, y dices, lo aprecias más porque dices, híjole, yo ya lo intenté y yo nomás no pude, ¿no? ¿Qué más le aporta o le aportaría en el caso del modelo educativo en México incluir más en serio esta parte de la música en las escuelas? Son muchísimos elementos. De hecho, el método que yo trabajo va encaminado, idealmente, a lo mejor es un objetivo primero como muy grande, pero tú quieres formar mejores seres humanos. Quieres gente consciente, gente que se preocupe por los demás, gente empática, y eso lo puedes lograr definitivamente con la educación artística, en este caso con la música. Puedes tener niños más seguros, puedes tener niños con una autoestima mucho más nutrida, realmente, que son capaces de apreciar también, o sea, que los demás hacen música y decir, ah, qué hermoso, ¿no? Son de verdad inacabables los beneficios de hacerlo de esta manera. Sí con rigor, como tú dices, pero hay este método justamente del que te platico, es llevar al niño de manera muy natural, de la misma manera en la que aprende a hablar, ¿sí? Que empiece a cantar. Los niños ya cantan, o sea, no es que les vayas a decir, mira, descubre tu voz. Los niños cantan naturalmente. Dicen que los niños empiezan a cantar antes que a hablar y a bailar antes que a caminar, porque Sí, empiezan a moverse. Entonces es aprovechar justamente este impulso con el que ya venimos, no frenarlo, no atrofiarlo de ninguna manera y por supuesto que vamos. Sí, porque además, al final de cuentas, bueno, el que trae la vocación
pues mientras más temprano la empiece a desarrollar, Totalmente. pues más tiempo tendrá o más temprano en su edad, más joven, podrá Adquirirá los... alcanzar Sí, un determinado nivel y se podrá dedicar profesionalmente, pero el que no podrá eso, o sea, tener todo ese enriquecimiento, incluso hasta pensando maliciosamente como músico, pues hasta generar nuevos públicos te permite de tener gente totalmente. que quiera escuchar, ir a Ir a escuchar conciertos y conciertos, ¿no? decir, "Ay, yo tener muchísimo más empatía". Mucha gente cree que la música clásica no le gusta. Mucha gente cree que que la ópera no le gusta, que el canto clásico no le gusta. Pero en realidad, generalmente son ideas rígidas, preconcebidas, y de repente llega la gente, escucha un concierto y dice, "Ah, ¿qué es esto, no?". A mí me ha pasado de repente ver a gente que empieza a llorar, ¿no? Y dices, estás tocando fibras no que solamente así, pero que bueno, estas disciplinas pues lo hacen. Estamos en un momento en el que la velocidad de vida o la vertiginosidad de vida que nos lleva al consumismo, al escuchar la música en el celular, al no darte tiempo para ti, porque al final de cuentas es un tiempo de decir, bueno, me voy a dar el tiempo de ir a un concierto, de sentarme, ¿no? De no pelar el celular un ratito, ¿no? De escuchar De lo que está tratar de... sucediendo en el escenario. Y yo creo que esa es una labor y además una tendencia hacia la que vamos los que nos dedicamos a hacer música en escenario, música en vivo, que afortunadamente está reviviendo gracias, entre comillas, a que los discos o la manera de consumir música está yéndose hacia un lugar muy incierto, ¿no? Entonces, si tú de repente quieres escuchar no solamente buena música, porque puedes escuchar unas buenas grabaciones y tener tu buen equipo de sonido y todo, pero si quieres escuchar música de calidad en un momento de calidad, tienes que ir a buscarla a un lugar en vivo, ya no es tan fácil tenerla a la mano, ¿no? Y una vez que te has enfrentado a escuchar música en vivo, es muy difícil que quieras otra cosa. Bueno, pues escuchar música en tu casa, por supuesto, pero la experiencia de escuchar música en vivo es mágica. Lo estamos viendo ahorita con este retomar de conciertos, que la gente estuvimos encerrados, van a escuchar algo en vivo y verdaderamente es así como, wow, como a lo mejor no lo habían hecho antes de la pandemia y ahora dijeron, bueno, ya lo vamos a hacer. Nosotros los músicos valoramos desde antes, yo creo, a todos los músicos que les he preguntado antes de la pandemia si valoraban el público en sus conciertos, eso no cambió, digamos, no es que la pandemia nos viniera a hacernos darnos cuenta de lo mucho que necesitábamos al público, porque eso lo Lo sabemos sabíamos. desde antes, ¿no? Pero creo que el público o la gente en general, o los no músicos, ¿no? Me sentí como en Harry Potter, ¿no? Los no mágicos, este, sí se dieron cuenta. Creo que hay un momento ahorita, después de todo lo que pasó con la pandemia, de un auge del set del público y de apreciación del público por los momentos musicales en vivo, o por lo menos en lo que yo he estado de conciertos, he sentido al público vibrar, por decirlo de alguna manera, de un modo distinto, como que apreciar un poquito más el momento. Y eso me lleva a preguntarte, hay un círculo virtuoso que le llamo yo, de la retroalimentación del músico en el escenario con el público, que se da generalmente, a veces se da más, a veces se da menos, a veces lo que decías de estirar el tiempo como músico en un escenario y de agrandar, ¿no? Nos pasa que de repente nosotros vivimos lo que está pasando en el escenario, lo vivimos como en una lupa, ¿no? Y un errorcito o un desliz así pequeño, nosotros lo vemos enorme y vivimos el resto del concierto con el error ahí medio atravesado, ¿no? Y luego te bajas y te dicen, no, estuvo maravilloso. Oye, pero el error ni se notó, ni cuál error, ¿no? No se oyó. O viceversa, ¿no? A veces te bajas así, muy crecido, de qué bonito concierto di, y la gente dijo, oye, pues estuvo raro, ¿no? Esto es como que estabas apagadón. Pero hay un momento en el que hay una conexión con el público y que te retroalimenta, incluso ni siquiera con la necesidad de las palabras, ¿no? El aplauso, a veces incluso en los momentos más tranquilos escuchas hasta la respiración del público de una manera diferente y la recibes de una manera diferente. Platícame de ese círculo virtuoso en tu experiencia y en tu
o incluso cuéntame una anécdota padre en ese sentido. Te voy a decir rápido, de las dos cosas. Eso también siento que ha tenido una línea de evolución, porque en un principio estás como muy ocupado de lo que tú tienes que hacer, de no tener estos, sabes, y bueno, está el público, lo estás haciendo para ellos, etcétera, pero estás como cuidándote más. Conforme pasa el tiempo, tienes ya más libertad, tienes más, dominas más esto, puedes estar muy atento a esto, pero también cada vez estás más atento a eso. Y es hermosísimo, porque esto que te decía yo de desdoblar el tiempo, de que se siente, yo incluyo al público, yo lo siento parte de. Yo no he sentido en los últimos años, no sé, una desconexión. Yo siempre siento que, ¿sabes? Empieza esto y es magia pura, así, y se acaba el concierto, ¡pua! Y es, yo no he dejado de sentirlo, te puedo decir que en años, años. Entonces eso me hace muy feliz porque es como darles un hilito, tomarle un hilito y jugar con este hilito de los dos lados, ¿no? Bueno, y por supuesto con la demás gente con la que estás haciendo música. Y te voy a contar una anécdota que a mí me tocó muchísimo. En un concierto en específico con un arpista que éramos así maravillosa dupla, Ángel Padilla. Hicimos un concierto súper bonito. Fue mi familia, no siempre iban, pero bueno. Y en específico mi cuñado, lo voy a decir, lo voy a balconear. Ay, sí. Es un hombre de ciencia, es un hombre como muy pensante, todo el mundo en la familia lo admiramos muchísimo, es un hombre muy, digamos... Acabando un área de Händel, me acuerdo perfecto, volteé y yo nunca había visto a mi cuñado llorar. Y estaba empapado en lágrimas, pero empapado. Y para mí fue algo, así fue de verdad una bomba de emoción muy grande. Por decirte una, hay tantas. O sea, uno es feliz haciendo esto justamente porque vive gozando todas estas cosas. Sí, y aprendes, también aprendes, la verdad es que aprendes, no la receta, porque no hay una receta, ¿No? pero aprendes a llevar de la mano, así como llevas a tus alumnos de la mano en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, a llevar de la mano al público contigo y a irle respondiendo al público. Si está apagadón, pues tienes que hacer un esfuerzo, a lo mejor un poquito más, ¿no? O si tú vienes muy cargado de emoción, a veces, ¿no? Se siente que proyectas eso y pues se te regresa como las olas, ¿no? Sí. Yo creo que es lo más bonito para mí en toda la perspectiva del quehacer musical. No he tenido la fortuna de ser docente, de ser enseñante de la música, pero esa parte de estar en un escenario y la retroalimentación, ¿no? Eso es lo más maravilloso. Y además, obviamente, bueno, estamos hablando de manera personal con el público, pero como decías, yo creo que la música pues es el arte colaborativo por excelencia, ¿no? Pocas veces estás solito en un escenario, generalmente estás por lo menos acompañado de otro Con una músico persona. o de la sonora montonera, como le digo yo, ¿no? O sea, de Ajá. muchos músicos. Y esa comunión, ese acuerdo, ese equipo y esa transmisión del mensaje y de la energía que tiene que ir como en grupo, también es muy bonito cuando la circulas sí. acá arriba, ¿no? En el escenario. Uy. Oye, pues nos come el tiempo, Ah. pero qué gusto que estuvieras aquí. Pronto Gracias, vamos a Matías. seguir platicando de este y otros temas. No, Y solamente pedirte que, en conclusión, me platiques algo de esto, de lo que ha sido para ti dedicarse a la música, a la docencia y en tu vida, ¿qué más me puedes decir de bueno? Sí, ¿verdad? Ya, parece que lo estoy vendiendo, pero es que así es. Yo estudié muchas cosas, seguramente como tú también, teníamos como muchos afectos y muchos intereses. Yo quería ser bióloga, yo quería hacer, bueno, 20,000 cosas. Acabé estudiando historia y música. De repente me di cuenta que no iba a poder hacerlo todo y tuve que tomar una decisión. Y entonces dije, ¿cómo me visualizo a mí misma? Investigando, escribiendo, o en un escenario haciendo cosas, o dando clases. Y bueno, la contestación fue fácil.
no me arrepiento en lo más mínimo, soy muy feliz haciendo esto. Me siento muy satisfecha de poder dar clases y de poder ayudar a gente, ya sea a manera de a un nivel amateur o a nivel profesional. ¿Qué te puedo decir? Pues que es una vida muy, muy gozosa y muy plena gracias a la música. Pues muchísimas gracias, Eugenia. Gracias, Y bueno, Matías. pues nos vemos en la próxima. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado el talento de Eugenia, tanto como músico, como todo lo que platicamos hoy aquí. Yo me quedo con esta parte de que la introspección en el canto, en el estudio del canto, pues es también terapéutico, es también sanador, es también una manera de agregar un crecimiento personal como ser humano y no solamente como músico o como intérprete. Y bueno, pues esto fue Las Rutas de la Armonía. Yo soy Matías Carvajal y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.